Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Expósito, ¿cómo estás? Rondón, gracias, buenas tardes. Bienvenidos, como siempre se ha dicho, gracias por estar allí. Yo sé que no siempre tenemos el mejor ánimo. A veces la adversidad, las cosas que suceden nos ponen pesimistas, nos ponen un poquito contrariados, hacen que cada día tengamos más problemas y menos capacidad emocional para resolverlos. Pero cada adversidad es una oportunidad. De cada problema nosotros podemos aprender a protegernos, a fortalecer las cosas positivas que hay en uno. Cuando uno tiene problemas, uno decide si saca lo peor o saca lo mejor. Tenemos que tratar de buscar lo mejor, de conciliarnos con esas cosas chiquititas que a veces antes no veíamos. Nuestra familia es súper importante más que nunca. Ver algo bonito que esté a nuestro alrededor, no siempre hundirnos en las cosas que son negativas. También depende un poco de nosotros sacar fuerza de voluntad. En las cosas adversas es que uno prueba su gentilicio, uno prueba la fortaleza, uno prueba la capacidad de resolver. Y yo sé que en el venezolano hay esos genes guerreros que nos permiten a nosotros afrontar cualquier circunstancia. @se_ha_dicho_piso_bajo_tv es nuestra cuenta en Twitter, @se_ha_dicho_piso_bajo_tv en Instagram. Por allí usted también puede plantear su caso. Si prefiere, lo puede hacer por el correo electrónico sedicho@televen.com. Y además le estamos colocando nuestro número telefónico para aquellas personas que no tienen acceso a internet o que no tienen redes sociales. El número telefónico del programa, lógicamente, en horario de oficina. Allí los atiende el equipo de producción. Mis cuentas, @MoniFernández en Twitter y @MoniFernández con Z y con S en el Instagram. Señor director, estamos listos con la mayor voluntad, así que adelante a grabar. Están por acá Yelibet Franquis, es el apellido. Correcto. Buenas tardes, Yelibet. Y Edgar Ortiz. Edgar, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo Buenas están tardes, doctora. ustedes? Cuéntenme qué hacen por acá, qué sucedió. Ok, gracias por atendernos ante todo. A ustedes Estamos por venir. acá, doctora, presentando un caso de inquilinato. Yo soy apoderada de mis tíos de una vivienda que está alquilada desde el 94 y desde el 2003 en adelante los inquilinos no han pagado el canon de arrendamiento. Desde el 2003. Sí, ¿Dónde está la vivienda? en el Valle. Ok. Ajá. La persona que realizó el contrato, que lo firmó, el inquilino, ya no vive ahí. Parece que se divorció y está el esposo y los hijos. Ok. Y no ha habido manera, por la vía pacífica, por decir de alguna manera, de que ellos compren, porque tienen la primera opción, o desalojen. En una oportunidad se hizo un juicio, no conseguí los documentos, los estoy buscando, y ellos alegaron que como acababa de fallecer un primo, que es heredero también, eso no procedía. ¿Un primo de quién? De una de mis tías que falleció. Son Pero cinco... eso te iba a preguntar. ¿De quién es el apartamento? No, la vivienda es una casa, Es una casa. que era de mi abuelo. Mi abuelo fallece Ok. y es declarada como vivienda principal. ¿Pero Están- hicieron la sucesión de tu abuelo? Sí, aquí está. Préstamela, por favor, Rondón, para ir chequeando. Edgar es uno de tus tíos. Sí. ¿Tu mamá es también, o tu papá? Falleció. Pero también era heredera de Sí. esa sucesión. Sí. ¿Tú hiciste la sucesión de tu mamá? Sí, ahí está. Ok, o sea que por lo menos a nivel de sucesión estamos al día con todo. Falta una. ¿Cuál falta? La de la abuela, mi abuela Isabel. Tu abuela murió posterior a tu abuelo. Sí, ¿Y por qué esa no la han hecho cuando estamos falleció? en eso. ¿Cuándo falleció ella? En el 2008. Bastante tiempo. Sí, de ¿Qué hecho pasó? ahí la estoy terminando yo. O sea, tú estás haciendo todo. Estoy haciendo eso, sí, ahorita. ¿Por qué han tardado tanto en hacer las sucesiones? Te pregunto. Bueno, sinceramente por falta de tiempo. Todas trabajamos, estamos ocupadas, entonces un poquito hace uno, un poquito hace otro, y en ese poquito de tiempo aquí y allá ha pasado mucho tiempo y Y claro, y el tiempo pasa, la gente se muere, luego entonces Sí, es otra entonces sucesión, más otra, y los inquilinos exactamente. felices. felices. Totalmente. Y en aquella oportunidad cancelaban 35 Bolívares. por bolívares. Imagínate O sea, tú. Entonces llegaron a un acuerdo que como tenés estacionamiento y se necesitaba para guardar el carro de uno de mis tíos, pagaron 30. Ok. Y así fue hasta el 2003. Porque No viven pagaron cerca, más. viven cerca. Sí, uno de mis tíos vive al lado Imagínate, ¿ya eran gente conocida de ustedes o de tus tíos? de mi tío. Pero no, ya eso no, Porque además quedó allí la ex esposa del señor. con los hijos que ya son adultos. Claro, pero fíjate, y lógico, uno
siempre tiene mucho trabajo y uno tiene muchas ocupaciones y es verdad. Aquí el día a día a veces es tan forzado que para hacer una diligencia uno se lleva un día completo. Sí. Pero en estos casos hay que priorizar las cosas. Fundamentalmente porque de unos años para acá ha sido mucho más sencillo el proceso de declaración sucesoral porque está la página del CENIAT, que es una plataforma bastante amable para el usuario, donde además tienen, y yo siempre lo recomiendo, tienen un formato de protocolo de enseñarles cómo hacer la declaración en línea para cualquier usuario. Nosotros pensamos que siempre debería hacerlo un abogado o alguien que sepa de derecho porque hay datos que son complicados. Yo solo la única recomendación que he hecho es que coloquen términos un poco menos jurídicos, ¿no? Porque si yo te digo a ti declaración ab intestato, ¿qué piensas tú que es eso? Ni idea. Ni idea. Eso, ojo, ese es el término legal que establece el Código Civil. Pero si de repente pensamos en hacerlo más familiar para el usuario que no es abogado, colocamos declaración sin testamento. Eso es ab intestato. Okay. Y ya, es decir, hacerlo un poco más amable. Entonces lo puedes hacer en la noche, lo puedes hacer en el día, alguien que maneje internet, sobre todo cuando hay un solo bien, como es en este caso, la verdad que el procedimiento es muy sencillo, porque si no, efectivamente, ¿qué te dice el inquilino? Tú no eres el propietario era tu abuelo y tu abuela, y después entonces el propietario pasó a ser la sucesión de unos, pero luego murieron otros. O sea que al final, si yo te pregunto, Edgar y Yelibet, ¿de quién es el apartamento en este momento? De todos. De todos, pero faltan procesos legales que los haga formalmente herederos. Edgar, ¿usted dónde vive? Yo en Coche, con una hermana mía y una tía. Ajá. ¿Y tú? Yo vivo en Coche también. Ok. ¿Y ustedes han intentado conversar con ellos y les han dicho que necesitan la casa o que paguen o qué? Porque ellos además dejaron de pagar. Sí, se les ha dicho en varias oportunidades. Y la señora alega que como ya no está el esposo, que fue el que está en el contrato, que ya eso, hablen con él. O sea, ha sido muy intransigente. Hablen con él, que no está, ubíquenlo. Es lo que ella... No dice nada dónde está ni nada. ¿Quién era Rafael Ortiz? Él es mi tío. Uno de tus tíos. Otro de mis tíos. Él fue el que hizo el contrato de arrendamiento, correcto. ¿no? Y aquí está la persona, bueno, imagínate, y además lo habían notariado en 1994, sí. Es decir, que estaban conforme a la ley que estuvo vigente en aquel momento, los agarraron ya 2 reformas legislativas, esto estaba, bueno, como se hacía anteriormente, y efectivamente aparece solamente el señor. Vamos a aclarar ese punto, ¿no? Antes de la ley actual, pero inclusive con el cambio de la ley de arrendamiento, se dijo que independientemente, si tú estás casado, el contrato puede salir en nombre de tu esposo o de tu esposa, a cualquiera de los 2 cónyuges. Inclusive si alguno de ellos fallece, los hijos tienen derecho a permanecer dentro del inmueble, porque hay que reconocer el núcleo familiar. Antes no, antes si tú tenías el contrato era a tu nombre y no podías reconocer a otro, eso después cambió. Y en definitiva se reconoce al que esté dentro del inmueble, aun cuando se haya terminado el vínculo. Inclusive, aun cuando ya quien firmó el contrato, en este caso tu tío Rafael, se reconoce que el contrato está vigente, porque la ley dispone textualmente, independientemente de la titularidad del propietario e independientemente de si el contrato se hizo o no a nombre del que está habitando legítimamente el inmueble. Entonces ya eso no tiene sentido en este momento alegarlo. Ella es la que está allí, punto. Pero hay que, lógicamente, proceder a desalojarla. Ok, tengo una duda, porque al ver la ficha catastral o la cédula catastral, en este caso de la alcaldía de Caracas, aparece el nombre de Rafael, el inmueble, Ortiz. Sí, pasa que mi abuelo y mi tío se llaman igual. Ah, ok, ya, porque como entonces el contrato estaba a nombre de tu tío, yo decía, bueno, pero ¿por qué la ficha catastral está a nombre de uno de los tíos? Creí que lo íbamos a tener más fácil, pero originalmente es que todavía está a nombre de tu abuelo. Del abuelo. Que es su papá, Edgar. Mi papá, exactamente. Okay. Edgar además es una persona con discapacidad visual y está aquí igual acompañado de su sobrina. Una pregunta, Edgar, ¿usted tiene su carnet de la CONAPDIS? Sí. Muy bien. ¿Y le ha servido? Sí, bastante. ¿Lo han respetado? Sí, sí, cómo no. Si no va y lo denuncio yo. No, claro. Porque ese carnet hay que respetarlo. Parece Los transportistas, la gente que ellos no tienen que hacer cola, tienen prioridad en las contrataciones, en el empleo, en la salud, etcétera, etcétera. Porque no puedo perder la oportunidad
de reivindicar la vigencia de la ley para las personas con discapacidad, que es una ley muy importante, poco conocida, poco difundida. Vamos a irnos al receso para indagar un poco más sobre este caso y de las cosas que quedan pendientes por hacer para precisamente lograr lo que estas personas están buscando, que es el desalojo. ¿Cuál sería la razón de no pagarte? Un desprecio absoluto por la ley, un irrespeto absoluto por lo que corresponde legalmente, ¿ok? Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Edgar Ortiz, Yeliber Franquís. Yeliber es la tía de Edgar, tú también eres heredera, Sí. porque estás dentro de la sucesión. Tenemos una sucesión pendiente que por supuesto está produciendo retrasos en esto. Por lo menos ya empezaron el proceso o no, la de tu abuela. Sí, ya lo empezamos. Ok. Creo que debo hacerles entender que hasta tanto eso no concluya, tenemos obstáculos legales para seguir los procedimientos que están legalmente establecidos. Sería bueno saber qué procedimiento se hizo en su momento para lograr el desalojo. No obstante, no es imprescindible y se los explico por qué. Se hizo, se perdió, porque no se materializó el desalojo. Con la entrada en vigencia del decreto del 2012, con la entrada en vigencia de la ley en el 2012, más con la sentencia del 2015 del TCJ, hay un procedimiento nuevo que tenemos que hacer, que por lo que veo, por lo menos ustedes empezaron. Hicieron el registro. Sí. ¿En qué año lo hicieron? 2015. Ajá. ¿Los multaron? Nos quedamos allí porque lo hicimos mal. ¿Cómo lo hicieron mal? Lo hicimos con la persona que está en el contrato, con mi tío, y debió ser con mi abuelo. Es correcto. Ajá, y ahí nos quedamos. Es correcto. Pasa que como se llama Rafael Ortiz igualito, mismo entonces nombre. hay que ver el segundo apellido. Sí, es un tema de conocimiento. Eso implica, tanto para los medios como para las instituciones, una obligación de educar a la gente. Que lógico que tú dices, bueno, si el que hizo el contrato de arrendamiento es él, a él es el que inscribo en la SUNAVI. No, entiendan esto, siempre es al propietario del inmueble. Cuando tu abuelo muere, ¿quién es propietario del inmueble? La sucesión de Rafael Ortiz, padre. Eso es lo que se inscribe. ¿A nombre de quién está el registro? De Rafael Ortiz. Él es el propietario. Independientemente si hayas hecho o no la sucesión, él es el propietario. Y otro punto que hay que tener en cuenta es a quién le pides el desalojo. Porque volvemos al contrato de ustedes. En este caso, el contrato estaba a nombre del señor que se divorció, pero quien ocupa el inmueble es ¿quién? La exesposa. Entonces uno tiene que decir quién está ocupando el inmueble. No sea que avance el procedimiento, citen al otro, el otro vaya y diga, ya yo no soy el que está allí, y tengamos que empezar de cero el procedimiento. Siempre hay que mencionar a todos los que habitan en ese inmueble que sean mayores de edad, que es contra quien queremos lograr el desalojo. ¿Cómo es la casa? ¿Cuánto tiene? ¿Cómo es la descripción de la casa? La casa es de 2 pisos, tiene 7 habitaciones, tiene 3 baños. Tiene 7 sal- habitaciones. Sí. Para estar ubicada en el valle, sin denigrar, donde está ubicada, era una casa muy bonita. De hecho, cuando nos mudamos a coche, quisiéramos ponerle unas rueditas y llevárnoslas. Claro. En aquella oportunidad. Eso pasa, uno a veces En quiere aquella oportunidad. trasladar la casa para otro Ajá. lado. Hay fotos, tenemos que buscarlas, pero sí hay. Y tenemos fotos actuales, pero no las tengo aquí ahorita. ¿Y se Donde deterioró está la casa? Sí, totalmente. Se deteriora demasiado la casa. Deteriorada. Podemos generar una inspección con la SUNAVI, eso es un punto importante, pero todo pasa para que lo entiendan por el inicio, que sean por lo menos ya formalmente los herederos, todos, y no tener nada pendiente. No obstante, yo siento que en nombre de la sucesión aún en trámite, como solo nos falta una partecita de la sucesión, estoy casi segura que podemos iniciar el procedimiento, efectivamente registrando a quien aparece como titular del inmueble y a quienes lo representan. Tú me decías que tenías un poder. Sí, ahí está el poder. ¿De todos ellos? Sí. Muy bien. ¿Todos están en Caracas? ¿Todos Mis tus tíos que están sí. vivos? Sí. Ok. Lo importante es que tú tienes el poder, que además tienes la copia certificada Sí. del documento de propiedad, que eso es importante. ¿Has chequeado el registro recientemente? No. Siempre es bueno revisar el registro inmobiliario. Por lo menos al estar registrada tienes una protección mayor.
¿Por qué razón? Cuando hay gente que habita durante mucho tiempo la casa, uno no sabe con qué va a salir. Si inventan algo, si piden una prescripción adquisitiva de un tribunal porque tienen 20 años ahí, si te inventan un título supletorio, no sé. Como la gente inventa tanto, siempre es bueno tener el registro actualizado y tu certificación de gravámenes actualizada, que por lo menos tenga 6 meses de vigencia, 3 meses de vigencia. ¿Para qué? Para protegerte, porque efectivamente esto es lo que los está protegiendo a ustedes, que es un inmueble que está efectivamente registrado. Hay que hacer una inspección. Hay que hacer una inspección con la SUNAVI porque, vuelvo a lo que les dije antes, no es solo la señora, no es solo el titular del contrato de arrendamiento, sino que podemos descubrir que dentro del inmueble haya otras personas subarrendadas y si tú logras el desalojo de una, las otras se van a amparar y van a decir, pero es que esta providencia no es conmigo. A mí me subarrendó esta persona y me tienes que respetar mi derecho al arrendamiento, aun cuando sea por habitaciones. Por eso es que hay que ser tan cuidadoso con el tema de inquilinato. Y eso lo hemos aprendido todos de la doctora Teresa Borges, que es nuestra coordinadora del inquilinato. Porque la gente se agarra a cualquier cosa. ¿Ves? Se agarran de que no son herederos universales todavía, se agarran de que ya ella no va a hablar contigo porque ella se separó. Es decir, el hecho mínimo de una persona que sabe que lo protege la ley, ¿cuál es? Pagar su arrendamiento. Claro. Es lo mínimo del respeto a la propiedad ajena. ¿Ustedes están claros que no la pueden desalojar por la fuerza, sí o no? Sí, claro. Entonces, como ustedes están claros en eso, siendo los propietarios del inmueble, ¿qué le corresponde a una persona decente? Oye, pagar. Claro. No es tan difícil, no es tan complicado, porque es muy fácil vivir a costilla de otro y la ley no puede favorecer eso. Ahora está claro que independientemente de las circunstancias, esa señora es una inquilina o es una ocupante legítima porque ya no paga el canon de arrendamiento y que hay que proceder a desalojarla por la vía de la SUNAVI. Es el único camino y que tenemos que necesariamente generar una inspección porque ustedes están a ciegas. Sí. Ni siquiera sabemos cuál es el estado del inmueble, Actualmente no. solo lo que ven ustedes por fuera. Sí, lo que ve mi tío que es su vecino, pues. El frente nada más, lo que se ve. Y el frente está deteriorado. Sí. Y no han logrado conversar con alguien más de los que vive allá adentro que... No, yo no voy. Por lo menos yo tampoco voy para allá, yo no. Mi Ahora, hermano fíjate- que está al lado, él es el que nos cuenta cómo está la casa también. Pero fíjate algo, si ella además tiene subarrendadas las habitaciones o los espacios, ella está percibiendo un lucro. Claro. ¿Cuál sería la razón de no pagarte? Un desprecio absoluto por la ley, un irrespeto absoluto por lo que corresponde legalmente, ¿ok? Tenemos que empezar de cero. Y empezar de cero cuesta trabajo, pero hay que empezar, Ok. ¿ok? Vamos a ir al receso, les cuento por qué hay que empezar, por qué tenemos que hacerlo, porque la ley es la ley. Nos guste o no nos guste, yo siempre les digo esto, ley es ley y hay que respetarla. Ah, que a mí no me gusta la ley, bueno, mira. Habrá que hacer otras cosas para que las leyes cambien o se modifiquen, pero en principio tenemos que sujetarnos a ella y cumplirla como se dispone desde el punto de vista legal. Vamos al receso y luego tomo decisiones. La luz está a nombre mío. Ajá. ¿Y será que eso te va a dar la propiedad? No te va a dar la propiedad. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Yelibert y Edgar, bueno, ustedes saben que son como gente tranquila, ¿no? Sí. Son como pacíficos, ordenados, disciplinados, y luego se consiguen que con gente incumplida es una mala mezcla, Sí. porque totalmente. hay mucho exceso de paciencia en ustedes, ¿no? Y el exceso de paciencia nunca es bueno, nunca. ¿Por qué razón? Porque le permite a otro violarte tus derechos, ¿no? Y yo creo que en eso es que tenemos nosotros que reflexionar. Yo siempre digo que cuando hay un abusador es porque hay alguien que se deja abusar por falta de tiempo, por confianza, no sé. Pero en el caso de ustedes tienen algo muy importante, todos están unidos como familia. Sí. Tú sabes que es difícil conseguir eso. Una cosa así, bueno, nosotros somos huérfanos de pequeños y mis tíos nos criaron a todos. Imagínate. Por eso es que, doctora, y quería hacer una acotación sobre el caso. Nosotros fuimos a la electricidad también para ver si por el medidor veíamos que tenían algún servicio retrasado y ellos cambiaron. El medidor está a nombre de ellos. Eso no se puede hacer.
El medidor está a nombre de Luz, Ok. está a nombre de ella. De hecho, lo hicimos el otro día y contamos absolutamente con la disposición del ente de Corpoelec y entendió perfectamente que el titular de la propiedad es el titular del servicio y que deberíamos cumplir con eso, porque fíjate lo que hace la gente. La gente juega vivo bobo. ¡Ay, la luz está a nombre mío! Ajá. ¿Y será que eso te va a dar la propiedad? No te va a dar la propiedad. Eso es un juego al final de cosas que no se deben hacer. Lo lógico es que la propiedad y los servicios estén a nombre del titular. ¿Quién es el titular? El propietario. Entonces vamos a hacer una remisión externa a consultoría jurídica con efectivamente el registro inmobiliario y con el registro inmobiliario simplemente le decimos, bueno, mire, aquí hay un error, esta señora es que ni siquiera está en el documento de arrendamiento, esto está en un proceso de sucesión, retorna el servicio a nombre de quien corresponde. Eso es igual con el condominio está a nombre del propietario, porque la ley de propiedad horizontal establece que es el propietario, por eso es ley de propiedad horizontal. Eso no le quita derechos al inquilino. El inquilino tiene que pagar su luz igualito. ¿A nombre de quién? Del titular. Tiene que pagar su servicio de CanTV. ¿A nombre de quién? Del titular. Pero hacen eso para luego, fíjate cómo van configurando las cosas, para luego ir a decirle a un tribunal, los servicios están a nombre mío. Yo tengo 20 años aquí, los dueños, yo no sé dónde está, ese señor se murió. Quiero que se metan eso en la cabeza porque así lo hacen. Y en el caso de ustedes es peor porque hay un heredero vecino. Sí. Y van a un tribunal y yo se los puedo certificar y dice, el dueño se murió y nunca más supimos de ello. ¿Qué hace el tribunal? Efectivamente cita al dueño o lo busca a través del sistema SAIME y ¿qué aparece? ¿Aparece o no aparece muerto? Sí. Obviamente el señor está fallecido, jurídicamente no existe. O sea, poner un cartel, los herederos de Rafael Ortiz. ¿Cuántos carteles te lees tú de la prensa, hija? A veces no la veo, no la veo. Por ejemplo, ¿cuántos carteles te has leído tú de la prensa? ¿Tú? ¿Alguien aquí de verdad se pone a leer los carteles de la prensa? Yo los Que leo. tienen una cosa así, y menos cuando uno sabe que nadie lo está buscando. ¿No? Entonces uno menos se lee la cosa. ¿Qué vas a saber tú que alguien está haciendo un procedimiento como ese? Por eso es que hay que estar pilas con el registro. Por eso es que hay que estar pilas con la cédula catastral o la ficha catastral, para blindarnos de gente como esa que lamentablemente va trabajando la cosa porque ellos saben que después de 20 años poseyendo un inmueble sin que el titular del inmueble aparezca, pueden pedir la propiedad a un tribunal. Pero eso no es así, porque el titular se murió, pero están los herederos. Y hay una relación de arrendamiento reconocida, donde ustedes además tienen depósitos que en su momento se hicieron, a la cuenta de quien en nombre de la sucesión estaba cobrando. Por eso hay que protegerse, que los servicios estén a nuestro nombre, que la cédula catastral esté a nombre de quien tiene que estar, en este caso de la sucesión. ¿Qué evitan con eso? Que si es a nombre de la sucesión, si un tribunal va a pedir información, aparezca, esto es de una sucesión. Por lo tanto, no van a citar a Rafael Ortiz, que efectivamente está fallecido. Claro. ¿Ok? La idea de esto es blindarnos por todos lados, porque esta señora que está ocupando el inmueble, ¿qué te está demostrando? ¿Que es buena? No, ¿Qué te está demostrando? se quiere quedar con el inmueble. Obvio. Del momento en que ni te pago, porque lamentablemente las leyes no son las malas. Los malos somos quienes utilizamos y prostituimos la ley. ¿Cuál era la aspiración de la ley? Que no hubiese propietarios abusadores que sacaran a la gente sin procedimiento. ¿Qué pensaban cuando se hizo la ley? Porque cuando uno hace una ley hay algo que se llama la exposición de motivos de la ley, el espíritu del legislador. Proteger a alguien que lamentablemente le estaban violando sus derechos, en algunos casos. ¿Qué hicimos? Lo contrario. Hay inquilinos muy decentes, hay propietarios muy decentes, hay propietarios poco decentes, hay inquilinos poco decentes. Es decir, hay de todo, pues. Sí. Hay de todo. Porque yo tengo que decir, la propiedad no es mía. Efectivamente, no me puedes sacar arbitrariamente, sino con un procedimiento. Pero mira, aquí está tu mensualidad. Claro. Digno. Y empiezo a buscar a dónde mudarme. Porque tarde o temprano, por lo menos hasta el día de hoy, está vigente la ley de arrendamiento, el decreto contra el desalojo arbitrario de vivienda y está vigente la SUNAVI y los tribunales.
tenemos que empezar de cero, ¿está bien? Ok, está bien. Tsunavi, inscribirnos, si es multa, bueno, habrá que pagar la multa. Ellos son personas de la tercera edad, siempre se puede pedir una reconsideración para los adultos mayores. Terminamos nuestra sucesión, que nos vamos a tardar 3, 4, 5 años, no lo sé. Lo que sea es el tiempo legal, que es el que nosotros requerimos. Hacemos inspección y puedes pedir perfectamente el canon de arrendamiento, aun cuando estés aspirando el desalojo. Porque si estás 5 años más sin cobrar, no es justo. Porque además son adultos mayores, él es una persona con discapacidad, etcétera, etcétera, y por pleno derecho, pues le corresponde porque la propiedad es de ustedes. ¿Está bien? Está bien. Acepto la solicitud, se lo enviamos a la doctora Teresa Borges, que es mi sensei en materia de inquilinato. Vamos a pedir el otro caso. No, nos vamos a ir al receso, dice señora Alexia. Acepto la solicitud, se la enviamos a la doctora Teresa Borges. Gracias, doctor. Gracias. Muy importante en este caso y tener no solamente la documentación que siempre es necesaria, es estar al día con las instituciones, es no perder el tiempo, tenga expósito, es sencillamente estar al día con lo que establece la ley y que esos documentos, inscribirnos en este caso ante la Tsunavi, tener todos los requisitos son los más importantes para que nadie abuse de sus derechos. Con eso termino este espacio para luego del receso ver el siguiente caso. Ellos lo tienen allí, que a la hora de que se presente algún tipo De supervisión. aparece. Aparecen. Ay, es como los trajes de los superhéroes. Pero Cuando no los hacen necesitas, se no ponen el ejercen traje. como tal. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes. Están acá las partes del segundo caso. Jesucita Landaeta, ¿cómo está? Buenas tardes. Y Ramón Hernández. Ramón, buenas tardes. Cuéntenme qué hacen por acá. ¿Qué pasó? Buenas tardes, doctora. Buenas Quiero tardes. felicitarla por su programa. Vengo a acompañar a mi hijo, Gracias. ya que hace 5 meses fue despedido injustificadamente del lugar de trabajo. El patrono alega que reducción de personal. Hasta los momentos se ha hecho se ha ido a las instancias y gracias a Dios todo está saliendo bien, pero ya tiene 5 meses, tiene 3 niños, ¿verdad? Y no se ven los resultados de que el patrono cumpla con lo que el Ministerio del Trabajo le ordenó. ¿En qué trabajabas, Ramón? Yo trabajaba como almacenista. Esa es una empresa de transporte. De transporte. De transporte pesado. Ella Ok, de carga. De carga. Le ofrece servicio a diferentes empresas a nivel nacional, pues. Y yo laboraba allí como almacenista, junto con otro compañero, que era el que le suministraba los repuestos a los vehículos dañados. Me daban el repuesto malo y yo le suministraba el repuesto nuevo y se llevaba un control. ¿Cuánto tiempo tenías trabajando allí? Cuando fue el momento después fui despedido, 2 años y 6 meses. Y durante 2 años y 6 meses tenías una buena relación con tus patronos. Con mi patrón. O sea, no que pasaba. me extrañó el despido. ¿Cómo fue el despido? El despido fue el 20 de marzo de este año. Ay, el día del cumpleaños de mi hija. Ajá. El 20 de marzo. El 20 de marzo. Yo comencé mi labor normal ese día y a las 4 de la tarde, antes de marcaje para el retiro del transporte, se acerca el patrono y me dice, Ramón, hasta aquí nuestra relación de trabajo. ¿Así? Así. Y yo, oye. ¿No habías tenido ninguna advertencia, roce, discusión? Bueno, ¿Algo? sí hubo un cambio. Ajá, Hubo ¿qué un cambio pasó? porque días anteriores, digamos unos 15 días antes, yo había solicitado, debido al aumento de las estatísticas, hay funciones, un comedor. No nos dan el efectivo como tal. Funciona un comedor. Y a raíz de ese aumento, o sea, tomamos la iniciativa, o sea, me senté con mi esposa y vimos mayores resultados. Percibir el dinero en efectivo, que nos ayuda tanto para la casa. Pues, Sí, bueno, como que tú lo administras y tú sabes cómo lo rindes. exacto. O sea, la comida que voy a llevar a mi casa, o sea, que voy a llevar a mi trabajo, son los que van a consumir la misma familia. Pues. O sea, nos pusimos de acuerdo en eso. A raíz de eso, hubo un cambio. Se le notó la diferencia, o sea, el trato. Siempre el trato fue un trato, o sea, normal. Pues. Nunca tuve ningún tipo de problema durante la estadía allí.
Y a raíz de eso, el cambio se da, es porque otros compañeros tomaron también la iniciativa. Y él tomó eso como que si yo fui el causante de todo eso. Ajá. Y a raíz de eso se presenta el problema. ¿Cuántos problema. empleados hay en esa empresa? Mire, ahí nada más con lo que lavamos simplemente en el taller, son alrededor de 30 personas. ¿Y ustedes tenían comité de salud, seguridad, No. IPSACEL? Nada de eso funciona allí. Eso viola, y por eso te pregunto el número de empleados, porque precisamente parte de lo que hace un comité de seguridad y condiciones y medio ambiente de trabajo, que lo regula el IPSACEL y que es un derecho de los trabajadores, donde hay representantes de los trabajadores, representantes de los patronos, es cuáles son las condiciones en las cuales están funcionando las cosas que forman parte de la relación de trabajo, donde eso se puede discutir. Efectivamente, si la empresa te suministra la comida en un comedor, no están legalmente obligados a suministrarte el dinero o el ticket de alimentación, que ahora ya saben se permite el hecho de que depositen el dinero, precisamente un poco por esto, ¿no? Evitar que con eso tengas que dirigirte a determinados sitios y que ustedes administren su propio dinero. Pero primero hay una falta, eso no se cumplió. Tienen que tener un comité de salud y seguridad. Ahí hay, entre choferes y personal que trabaja en el mismo taller, hay unos que dicen ser del comité de salud, pero en función, o sea, yo nunca he visto en dos... ¿Y viste que se convocaron elecciones? O sea, no, en ningún momento. Nada. ¿Y alguien te sí supervisa? existe eso, ellos lo tienen allí, que a la hora de que se presente algún tipo de supervisión. Aparecen. Ay, es como los trajes de los superhéroes. Pero Cuando no los hacen necesitas, no se ponen el ejercen traje. como tal, no lo ejercen. Muy mal, porque eso tiene funciones además de interlocución con el patrón. De, mira, estas son las necesidades de los trabajadores, vamos a sentarnos, vamos a discutirnos. Mira, estas son las actividades de riesgo. ¿Para qué? Para que, bueno, la relación de trabajo sea un poco más bonita. Además de tu caso, ¿hubo otros casos de despido? Bueno, bastante. Durante el lapso donde yo estuve, infinidades de despidos han habido. Pero cada quien hace su... ¿En las mismas circunstancias? No en las mismas circunstancias, porque la mayoría eran choferes. Y seguramente porque ellos se les pichó un caucho, se les explotó, despedido. Porque se dañó tal cosa del vehículo, despedido. Porque seguro con los choferes tienen un régimen de trabajo disfrazado de trabajo por día, de estajo, por ruta, etcétera, y tratan de disfrazar lo que es una relación laboral formal, y eso no puede ser tampoco. Ahora, ¿te despiden formalmente? ¿Te dicen? No, pura palabra. Ajá, ¿cómo fue eso? Eso fue... ¿Te dice bueno, si se acabó? A las 4, sí, hasta aquí nuestra relación de trabajo. Tenía un compañero que trabajaba conmigo allí en el almacén, que era como, prácticamente era el testigo, y él estuvo presente en el momento cuando él me dijo. Yo, mi sorpresa es cuando, o sea, me sorprendo y le pregunto, ay, ¿cuál es el motivo? Reducción de personal. Ese fue el único motivo que le vio. Perfecto. Di la vuelta, fui, agarré mis cosas, el marcaje y me retiré. Posterior a eso, 2 días después, voy y me amparo ante el Ministerio del Trabajo. Ok, fuiste de una vez. Exacto. ¿Tienes allí la...? Sí. Préstame, por favor, Rondón. Cada uno de los procedimientos están allí. Ellos te llamaron después, te dijeron, aquí está tu liquidación, toma tu recibo, nada. Después que te dijeron, se acabó. Bueno, eso prácticamente a los 15 días, ellos me llama el hijo, que es como quien dice el verdugo, para decirme que aquí me tenía la liquidación. Oye, pero esto va muy rápido, va muy bien, porque allá está la orden de desacato ya dirigida a la fiscalía y todo. Sí. Ah, ok. Porque es que en otros casos hay más lentitud en el tema del desacato, pero veo que, mira, aquí está la primera, la segunda, está la solicitud de fiscalía, etcétera, etcétera. Ahí está tu constancia de trabajo. Sí, ese es donde especifica la relación. Pues ahí está un recibo de pago también allí donde especifica... Esto es en el estado de Aragua. En el estado de Aragua. En Villa de Específicamente Cura, en Villa de Cura. Sí, ya lo estoy viendo acá. Tienes tu constancia de trabajo. ¿La constancia de trabajo es de verdad? Si realmente es lo que ganabas acá o son de estas... No, esa es vieja. Eso lo traje yo como para que vean ahí la relación de trabajo, pues desde que inicio. Pero igual tienes tus recibos de pago. Y ese es el último recibo de pago. Ese fue el 18 del mes 3. Te pregunto lo de no la puedo mostrar porque tiene el logo de la empresa, etcétera. Te lo pregunto porque últimamente nos hemos conseguido, y eso es lo importante de estos casos, que me permite hablar de todo lo que uno va viendo dentro de las cámaras o con los abogados solidarios. Y los patronos no les gusta dar constancia de trabajo, ¿no? Eso es obligatorio por ley, que tú tengas tu constancia de trabajo donde refleje con exactitud
cuál es tu salario. Doctora, pero si usted como patrón no está al día, no debe haber impedimento para dar esas constancias. Obvio que no. Pero entonces mira lo que hacen. No, es que voy a abrir una cuenta bancaria. Entonces va el patrono y les da una constancia de trabajo que no está ajustada ni al cargo que estás desempeñando, ni a tus funciones, ni a tu salario. Y además le ponen un montón de cosas a la constancia que no es la que debe ser. Constancia de trabajo, constancia de trabajo. Lo que usted hace con lo que usted gana, el tiempo que usted esté trabajando. Más nada. Que lo vas a usar en el banco, que lo vas a usar, no sé, para marcarlo, para lo que tú quieras. Eso es un derecho del trabajador. En otros casos hacen lo contrario, como es para pedir un crédito o es para pedir una tarjeta de crédito, ponen un salario, tú sabes. Integral. Se friega el patrono. ¿Por qué? Porque luego va el trabajador, se nos rompió el amor y llega con tu carta a la inspectoría, mira, aquí está el salario. Entonces, lo lógico que es hacerlo honesto. Por eso te preguntaba si esta se ajusta. Porque a veces los trabajadores también agarran cualquier tipo de constancia. ¿Qué quieres tú realmente? Yo lo que quiero es darle que se le dé celeridad a lo que es a la... Ok, pero ojo, te estoy diciendo que va súper bien, porque ya inclusive hubo la audiencia, ejecución de la primera negativa, por lo tanto hubo obstrucción, ejecución de desacato con la fuerza pública. Es decir, y además de eso, tienes la solicitud el oficio al fiscal para que ejecute... Para que se dé apertura al procedimiento. El desacato. Persiste el desacato y obstaculización a la ejecución del reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida, considerada como flagrancia, y el patrono o su representante será responsable del desacato y serán puestos a la orden del Ministerio Público para su presentación ante la autoridad judicial correspondiente, según lo estipulado en el artículo 538 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores. Mayo 2017. ¿Qué pasó después de esto? Eso fue recibido el 35. Ajá. Ya posteriormente el 8-6. Aquí está la recepción, el 35. El recibido, perfecto. Ajá. ¿Qué pasó? Ya después de allí, el 8-6, me dijeron que me dijera a la Fiscalía 14 de Villa de Cura, que es la que se va a encargar, por jurisdicción, se encarga del caso. Me presenté allá y tenían toda esa documentación las copias que yo tengo, junto con ese oficio, estaban allá en Fiscalía 14. Yo le pregunté a la fiscal de turno, ¿cuál era el procedimiento a seguir? Ella me dice, esto se va a dirigir al 6CPC para darle una apertura de investigación referente a lo que ha... Se considera flagrancia, ya te voy a explicar el procedimiento. Vamos a ir un momentito al receso y se los comento, pero sobre todo quiero saber qué es lo que tú quieres. Dado que el procedimiento efectivamente va bien encaminado, dentro de todos los lapsos se han ido cumpliendo satisfactoriamente. Para otras personas, llegar hasta donde estás llegando tú, pasa tiempo, dependiendo de la jurisdicción, del cúmulo de trabajo de los entes públicos, etc. Hablamos sobre esto cuando regresemos del receso. Yo contraté al trabajador y yo hablo y cuadro con él. Y cuadro con él. O sea, que él no tenía nada que ver con la inspector que fue la que me estaba acompañando directamente del Ministerio del Trabajo. ¿En serio le contestó así? Sí, él le contestó así. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Estoy por acá revisando este caso que viene del estado de Aragua, de Villa de Cura. Jesucita es la madre de Ramón. Ramón tiene 5 meses en esto, va bien encaminado, no obstante, lo que no tiene es trabajo, ni por supuesto el dinero, porque no te están pagando, aún con la orden de reenganche. La letra acá de inspectoría está un poquito difícil de leer, pero ¿qué dijo el representante del patrono cuando lo llamaron? El representante, ¿qué respondió? Yo contraté al trabajador y yo hablo y cuadro con él. Y cuadro con él. O sea, que él no tenía nada que ver con la inspector que fue la que me estaba acompañando directamente del Ministerio del Trabajo. ¿En serio le contestó así? Sí, él le contestó así. Él le dijo, yo lo contraté, yo le pago y con él cuadro. No tengo nada que cuadrar con él, con usted. Eso es una falta de respeto. Totalmente una falta de respeto. Yo te voy a decir algo. Así como mucha gente critica a los funcionarios, también hay que a veces que comprenderlos, porque la gente es muy irrespetuosa. Aquí se ha perdido tanto el concepto de respeto a la autoridad, que el respeto a la autoridad, lo contrario, constituye un delito. Hay delito de irrespeto a la autoridad, sí existe. Y el tema es que a veces los funcionarios, algunos, bueno, se exceden y lo sabemos, quizás es lo que más se conoce, otros no,
a mí alguien me dice esto y yo en 3, 2, 1 llamo al Ministerio Público y le digo, este señor me ha irrespetado mi autoridad, porque para eso la tiene. O sea, un funcionario del Estado tiene autoridad que debe hacer respetar. No es que se le vaya las manos y hagan cosas que no deben hacer, es que se hagan respetar. Es una falta de respeto Lo que pasa con absoluta. con eso, doctora, es que ellos creen que tienen el poder porque tienen dinero. Sí, pero yo me siento ahorita con poder porque yo creo en las leyes. Yo creo en las leyes del Estado venezolano. me parece Y por muy bien algo que estoy acá. creas, porque no solo es creer, es impulsarla. Y de Impulsarla. alguna manera quizás eso te ha servido para que tú estés montado en tu proceso. Porque también viene la otra parte, cuando la gente, ¿para qué voy a ir para inspectoría? ¿Para qué voy a ir? Bueno, mijo, porque eso es lo que establece la ley. Exacto. Si tú vas y él va y el otro va y el otro va y además vas y exiges porque te sabes tu procedimiento, mira, tienes que notificarle, tienes que reengancharme, tienes que abrir el procedimiento por desacato, tienes que mandarle el oficio a la fiscalía. ¿No tienes con quién mandarlo? Yo te lo llevo. Exacto, sí hice. Ah, ¿viste? Es que uno Automáticamente, sabe, hijo, Demi, uno yo sé, sabe ¿no? por qué las cosas. Entonces aquí a veces viene, yo estoy esperando que me llamen. Nadie le va a llamar. Señor, el señor que está llevando el caso tiene 10.000 casos como el suyo. Usted tiene que estar montado en su caso. Por eso fíjate que esto está en lo que avanza. Y cuando se hace cuando se hace la primera ejecución, sabe que la inspectora que me acompaña le dan el derecho a la defensa. Porque ahí Claro, él le da lógico. su derecho a la defensa para que diga qué fue, cuál es el Claro, motivo. tiene Y él que, lo único como que, debe ser, eso es un y él lo procedimiento que de alegó mediación. y él lo que alegó fue, señor Hernández, me extraña de que usted esté aquí y con una funcionaria del ministerio, porque usted nunca vino a trabajar más. ¿Ves? Por supuesto que la inspectora le dijo, ajá, ¿y dónde está su calificativo de despido ante el ministerio? Por, Sí, eso es lo que hay hizo que mi abogada. por eso es que hay que protegerse. Por eso yo te preguntaba, ¿te dieron algo por escrito? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto tiempo? Porque cuando tú no haces lo que la gente no hace lo que tú hiciste, eso es lo que ellos dicen. Yo no lo voté, ¿tú tienes algo de que yo te voté? No lo tienes. Entonces se juegan a eso, pero quedan enganchados, como bien le dijo la inspectora, al hecho de que aunque tú faltes injustificadamente, te tiene que abrir el procedimiento. Exacto. Ahora fíjate, ¿qué quieres tú? ¿Tú quieres volver o Yo- quieres irte en unas condiciones más favorables? Bueno, doctora, yo me baso a la ley. Yo voy por la restitución de mis derechos laborales. Claro está, que si Pero el señor estás no me quiere abierto allí- a negociar. Exacto, estoy Ok. abierto a una conciliación. Vamos a estar claros en eso. Claro, Pero una conciliación que no sujeta- viole tus derechos. Exactamente. Tú estás reenganchado desde el mismo momento Porque que la inspectoría lo dijo. Ellos están acostumbrados a eso, doctora, a despedir a la gente y simplemente, porque en una oportunidad él lo dijo, a otro trabajador que despidió, que cuando se esté muriendo de hambre, él va a venir a agarrar lo que yo le doy. ¿Ves? ¿Ve? Y eso es lo que pasa. Ellos están acostumbrados a eso. Juegan con la psiquis de la gente y con la necesidad de la La gente y eso no necesidad. tiene perdón de Dios. Yo entiendo que un empresario tiene que administrar su negocio, que tiene derecho a hacer con su negocio lo que legalmente está establecido, que tienen derecho a producir, a tener ganancias dentro de lo legalmente establecido, que pueden cerrar si ya están hasta aquí, que pueden reducir personal cumpliendo el procedimiento. Estás ahorcado, no pudiste por la situación, por X, por Y, por Z, porque te fuiste, porque te dio la gana, tienes que proteger a tus trabajadores Doctora, pero como la una de ley las lo cosas indica. que me extrañó porque para él era uno de los mejores trabajadores que tenía. El simple hecho, una semana fue a trabajar enfermo. Yo le dije, ¿Cuántas veces viste cosas como las tuyas? Infinidad de veces. Uf. Pero nadie hace, miedo al perder el trabajo. ¿Ves? Cuando uno ve las cosas como si no son con uno, cuando le llega a uno, Ya uno uno está dice, preparado. ¿por qué yo avalé como si no fuera conmigo? Porque al final somos egoístas, ¿sabes? Es como un egoísmo de, bueno, no es conmigo, yo no veo, no es conmigo. Al final es con todos. Y por eso no se reivindican los derechos. Me quedo con la parte de que es posible que logremos una conciliación beneficiosa para ti, una liquidación doble, tus salarios caídos, tus intereses, tus daños, etcétera, etcétera. Sobre la base de ahí podríamos empezar a negociar para no tener que demandar y hacerlo más engorroso y que sea en el menor tiempo posible. Como todo va muy bien, vamos a colocar a la doctora Isamar Santander, que es súper eficiente, que está en el estado de Aragua, para que haga el resto del impulso, el cálculo de lo que te correspondería sencillo, el cálculo doble más los daños, etcétera, ¿ok? Acepto la solicitud. Cree en la ley, pero impúlsela. Esa es la conclusión de este caso. Se ha dicho. Cuando le estén violando el derecho a otro, no se haga el ciego. Tiene que pensar si se lo están haciendo a esa persona. Después vienen por mí, porque el que le viola un derecho a un trabajador se lo viola a los demás.
Por eso nosotros tenemos que ser solidarios. La solidaridad es un valor que tenemos que desarrollar, de todos en conjunto proteger nuestros derechos. Eso no es enemistarse, es simplemente que estemos claros en lo que establece la ley y cumplirla. ¿Para qué? Para que tengamos relaciones de todo tipo, un poquito menos tormentosas de lo que nosotros estamos viendo últimamente. Me despido, se les quiere y se les respeta. Dios me los bendiga. Un beso y hasta la próxima. Chao, chao.